Cuando los satélites de la URSS ayudaron a la Argentina a hundir barcos ingleses en Malvinas. Los satélites soviéticos entregaron información a Argentina que sirvió para que sus pilotos mandasen al fondo del mar algunos de los buques británicos enviados a las Islas Malvinas. Poca simpatía podían tener los líderes soviéticos con la Junta Militar Argentina de Leopoldo Galtieri, pero en el conflicto en el sur del Atlántico, los señores del Kremlin optaron por el pragmatismo: el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Así, desde Moscú se optó por pasar información sobre la Task Force británica a los militares argentinos. Esta, según un investigador ruso, podría haber sido aprovechada por los pilotos del país austral. Por otro lado, no hay que olvidar que solo dos países no participaban entonces del embargo de alimentos decretado contra la URSS después de la invasión soviética a Afganistán, en 1979, Argentina y Uruguay. Un satélite ruso al servicio de Argentina. A pesar de que gran parte de los archivos soviéticos sobre la Guerra de las Malvinas se encuentran todavía bajo el sello de información clasificada, el presentador y analista político, Sergei Briliov, publicó en su momento información extraída de entrevistas con militares de la URSS en su libro. En Declaraciones a la Nación, Briliov comentó algunas de las declaraciones de algunos líderes militares de comienzos de los 80. Al primero que acudí fue al general Nikolai Leonov, primer vice del servicio analítico de la KGB durante la guerra. Y él me confirmó que desde el comienzo del conflicto hubo varios envíos de información satelital a los militares argentinos. Lo mismo me dijo luego el general Valentín Barennikov, que entonces era primer vicejefe del cuartel general de las FFA soviética. Información satelital. El 15 de mayo de 1982, un mes y medio después de la reconquista argentina del archipiélago sudamericano, los soviéticos ponían en órbita el satélite Cosmos 1365 con un claro objetivo, según las investigaciones de Briliov: posicionarlo en una órbita desde la cual pudiera proveer información estratégica a las fuerzas argentinas en el Atlántico Sur. Información fotográfica para los pilotos argentinos.
Según el periodista ruso, los datos aportados por este nieto del Sputnik ayudaron que el 25 de mayo de 1982 los A4 Skyhawk de los valerosos pilotos argentinos hundiesen con sus bombas el destructor HMS Coventry junto a 19 de sus tripulantes y 37 millones de libras de los contribuyentes británicos. Brilio, que en su libro hace un cruce cronológico de datos entre los hechos más relevantes del conflicto de Malvinas y las actividades de la inteligencia de su país, sostiene que el Atlantic Conveyor, un mercante empleado como portaaviones y carguero, fue otra de las víctimas de la cooperación soviético-argentina. Según él, la información fotográfica aportada por el Cosmos 1365 contribuyó de forma destacada a que dos misiles AM-39 Exocet disparados por un superétendar de la Escuadrilla Aeronaval de la Armada Argentina enviasen este buque al fondo del Atlántico. Los 72, de reconocimiento radar, aportaron información muy importante acerca de lo que estaba sucediendo en las islas y sus alrededores durante el conflicto. Piloto argentino posa junto a aparatos A4 Skyhawk. Esperamos más noticias. Otro tipo de apoyo fue prestado por la URSS a las Fuerzas Armadas Argentinas, como apoyo logístico mediante la creación de un puente aéreo vía Brasil mediante el que se entregó armamento y piezas de recambio al país sudamericano. También se desarrollaron misiones de vuelo de reconocimiento por parte de aviones soviéticos de larga distancia desde bases en Angola, al mismo tiempo que buques de espionaje participaban en el seguimiento a la flota británica. Uno de ellos incluso colaboró en las labores de rescate de los supervivientes del Belgrano. Sin embargo, queda mucho por saberse, pero para descubrir los entresijos de guerra entre las sombras desatada entre la URSS y los aliados occidentales a raíz del conflicto en las Malvinas, tendremos que esperar unos años hasta la desclasificación de la información secreta que sigue acumulando polvo en los archivos oficiales. Lo de los vuelos de Aerolíneas Operación Aerolíneas fue publicado en febrero de este año en Clarín. También hubo un programa de TV con entrevista a algunos pilotos que contaban las anécdotas. Referente a las ayudas en Malvinas, se sabe que la URSS nos ayudó en los ataques al Seafield, Coventry y el Atlantic Conveyor entre otros a través de información que pasaban al alto mando argentino recabado por sus vuelos rasantes a la flota con Tu-295 y también a partir de la puesta en órbita del satélite Cosmos 1365 que entregaba información casi en línea de todos los movimientos de la flota. Aún no sé por qué no les ganamos la guerra a los malditos piratas.